los involucrados en las denuncias siguen trabajando en el Estado, como usted ha dicho, los socios de una De ellos, corporación. claro, y no pasa nada. Y siguen trabajando ahí y siguen siendo respaldados pues, por el primer ministro, por el presidente, por todos. Lo lógico sería por lo menos corregir esa situación, y no sucede. Pero Hay congresistas que son la excepción, ¿eh? Como Víctor Andrés García Belaúnde, que es un solitario defensor, es un solitario fiscalizador en estos momentos. Yo creo que el actual Congreso de la República va a tener que asumir su responsabilidad en su momento por no emprender una acción de control político eficaz contra un premier que lamentablemente está protegido no solamente por el presidente de la República, sino también por el señor Luis Miguel Castillo y por el Poder Económico. Castilla. Castillo soy yo. Sí, discúlpame el lapsus. Y por el Poder Económico, ¿no? Que es o los poderes fácticos que son en estos momentos los que verdaderamente están detrás del trono. Ahora, en esas circunstancias, ¿qué hace Perú Posible al lado del gobierno? Es algo que yo mismo... Si usted pinta una realidad que yo supongo los mejores cuadros de Perú Posible no podrían estar avalando. Mira, yo te puedo asegurar que en Perú Posible hay más de un congresista y más de un dirigente que desea hace rato mantener un perfil completamente propio y opositor. Lamentablemente, en la correlación de fuerzas, todavía hay una ligera mayoría a favor de continuar con el gobierno, ignorando que con eso no solamente se perjudica directamente a Perú Posible, sino al país. En situaciones como esta, la oposición ya no se constituye en una alternativa electoral, sino en una alternativa de gobernabilidad y de legitimidad del gobierno. Entonces, los partidos políticos van a tener que asumir su responsabilidad electoralmente, ahí sí, cuando llegue el momento y se vea si se colaboró o no con un gobierno que claramente destruye permanentemente las reglas de la institucionalidad. Entonces yo creo que ojalá que Perú Posible en el corto plazo proceda a mantener un ejercicio más distante del accionar del actual gobierno. ¿Es la situación de Alejandro Toledo el lazo que une a Perú Posible con el gobierno? No, yo creo que es una cuestión que va más allá de eso. Es una cuestión que tiene que ver con las relaciones políticas, que tiene que ver con el sistema presidencialista, que tiene que ver con la influencia del Ejecutivo en los votos del Legislativo y no solamente una cuestión de la bancada de Perú Posible. ¿Tiene que ver con el odio al fujimorismo y al aprismo? No, yo creo que no. Yo creo que eso, en el caso de Perú Posible, no hay ningún tipo de odiosidad hacia ninguna de esas dos agrupaciones. En más de una oportunidad inclusive han votado juntos, yo creo que por ahí no va. Yo creo que va por el presidencialismo existente, en este caso el poder del Ejecutivo, de poder conversar individualmente con muchos congresistas de todas las bancadas y conseguir los votos que necesitan, no solamente para impulsar algún tipo de ley, que sería algo bueno, sino simplemente para proteger sus intereses, que es lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Debería este julio cambiarse la presidencia del Congreso para que pase a manos de la oposición? Yo creo que sería una buena alternativa y creo que existen los votos suficientes como para que pase a manos de la oposición. Es cuestión de que en la oposición empiecen a pensar seriamente en ese propósito. Ya tienen un antecedente positivo en el jaque que le pusieron al gobierno a raíz de la presentación en el Congreso del premier René Cornejo. O sea, que se puede hacer, pero para eso tienen que dejar de lado individualismos, tienen que dejar de lado egoísmos, tienen que pensar en que la fortaleza de la oposición consiste en construir una agenda política que deje de lado las diferencias que pueden existir y en elegir al mejor candidato, que desde mi punto de vista yo creo que es, no quisiera mencionarlo porque ya se le ha maltratado en muchas oportunidades, pero se necesita... ¿Estás hablando de Víctor Andrés? Hablemos claro, ¿no? Estoy hablando de Víctor Andrés. ¿Sabes por qué? Porque Víctor Andrés representa la trayectoria política. Yo he crecido pensando en que los presidentes del Congreso es no solamente por el peso político que tienen, sino porque es el reconocimiento de una trayectoria. No es un improvisado, no es una persona que llega último momento, no es uno que gana por la mayoría de los votos, como vemos ahora que son vicepresidentes, presidentes, los que no tienen nada de experiencia política. Entonces, en ese caso, ayudaría a reconstruir el prestigio del Parlamento, que la situación caiga en manos de un político profesional, de trayectoria, y que no ha abandonado ni claudicado su posición de ser un opositor en los momentos que es necesario ser opositor, fiscalizador cuando es necesario hacerlo y constructor, ¿no?, de consensos cuando también lo amerita. ¿Qué nota le pondría usted a Freddy Otárola? Yo lo jalaría. ¿Lo jalaría? Sí, porque él cuando ganó le pondría 8 o 9, es un presidente lamentablemente mediocre, y estoy hablando de la nota, él como persona me parece un buen hombre,
pero no olvidemos que él ganó la presidencia diciendo en un mes soluciona el problema del Tribunal Constitucional. El anterior presidente se ha equivocado y el anterior también, y él ofreció en un mes solucionar todo. Ingresó con una serie de promesas que no ha podido cumplir y se ha dado cuenta que la situación es más compleja de la que él se podía imaginar. Inclusive, si en estos momentos se ha llegado a este nivel de descrédito del gobierno, es porque han pasado ya varios meses de su gestión y ni siquiera ha podido construir una agenda parlamentaria. Entonces, simplemente es una persona que no merece ni repetir el plato ni sacar una buena nota. ¿Por qué Perú Posible quiere ir apoyando a Susana Villarán para su reelección y lo deja usted casi como novia en el altar? Yo no lo veo así, ¿eh? Mira, yo soy institucionalista y los que están equivocados son los de mi partido, no yo. Si yo me lanzo como precandidato es porque Alejandro Toledo y después Luis Taís como secretario general manifiestan públicamente que Perú Posible iba a ir con candidato propio. En ese momento, un grupo de personas de Perú Posible me dicen, nos gustaría que tú fueras, ya que tú representas una corriente institucional. Y yo acepto de muy buena gana porque también soy un político profesional y no me corre este tipo de situaciones. Pero si en el trayecto del proceso se cambian las reglas de juegos, pues ya la situación cambia. ¿Por qué se cambian? ¿Por qué ahora piensan en apoyar a Susana Villarán? Por presión de fuerza social, que están desesperados y sin respetar los procesos internos de un partido, empiezan a seducir a algunas personas con promesas que no van a cumplir como no las han cumplido antes y simplemente la cosa empieza a cambiar. En ese sentido yo no me siento mal, yo estoy con la cabeza completamente fría porque el que está equivocado no soy yo. ¿Es Alejandro Toledo? Es el grupo que pretende cambiar de posición política. ¿Quiénes son? Bueno, es un grupo de dirigentes. He escuchado a José León hablar de que está a favor del apoyo a Susana Villarán. Hay otras personas que no vale la pena mencionar, pero en todo caso es un grupo de dirigentes. Por eso te digo. ¿Estarían presionando a Alejandro Toledo? No. ¿O Alejandro Toledo lo haría muy gustoso? Hay uno que otro individuo, ¿no?, con vocación de portapliegos, que está de lleve y trae, que pertenece a Perú Posible, que está de lleve y trae de Susana Villarán. Ese es un personaje que en algún momento diré su nombre, pero es un personaje menor, pero le encanta ser lleve y trae. Pero al interior de Perú Posible en estos momentos existe un debate, ¿no?, en el sentido de si se apoya o no a Susana Villarán. Yo insisto en lo que vengo diciendo hace 11 años, que Perú Posible tiene que empezar a perfilarse con candidato propio porque por algo somos un partido político. Si Perú Posible insiste en el error que viene cometiendo desde el año 2002 de tercerizar sus opciones electorales, pues el problema no será de Juan Cheput, sino de la dirigencia que persiste en el error. Entonces yo estoy tranquilo, espero que se desarrollen los acontecimientos y tomaré una posición política como acostumbre en el momento que sea conveniente. ¿Susana Villarán debería o no presentarse a la reelección? Yo creo que ella debería leer las encuestas y desde ese punto de vista ser un alcalde en ejercicio que tenga 4% de intención de voto según una encuesta u 8% como aparece hoy en otra, es algo que la debería hacer pensar, ¿no? Ella tiene prensa, tiene asesores, tiene obras que presentar, ¿no?, tiene presencia en los medios, etcétera, etcétera, y tiene 8%, es algo que es lamentable, pero en todo caso en 5 meses pueden pasar muchas cosas y tiene todo el derecho de postular a la reelección. ¿Usted va a insistir entonces en su prepostulación y en que Perú Posible no vaya con Susana Villarán? ¿Le haría daño a Perú Posible? Mira, yo no voy a insistir en nada porque simplemente yo ya planteé mi posición, que es la que debemos ir con candidato propio. Tampoco soy una persona obsesiva, yo ya planteé con absoluta claridad cuál es mi posición ante la dirigencia nacional. Si la dirigencia nacional cambia su decisión, porque la cambiaría, no es que estén tomando una decisión, la decisión política fue ir con candidato propio y se manifestó públicamente. Si ahora deciden cambiarla, será su responsabilidad y yo esperaré que se lleve a cabo esa toma de decisión. Vamos a ver en qué termina. Pero si Susana Villarán tiene 4 u 8 en las encuestas, ¿cuánto tiene usted? Bueno, a mí no me toman en cuenta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que hay una manipulación perversa de las encuestas. No puede ser que Perú Posible esté siendo ignorado por encuestadoras como Ipsos Apoyo o como Datum. Porque Perú Posible es un partido que en el último proceso electoral tuvo 10% de votación. Y cuando yo digo no están tomando en cuenta Perú Posible es porque a otros precandidatos que están en la misma situación ¿De otros partidos sí los toman en cuenta y sí los miden. Pero sin embargo, las precandidaturas de Perú Posible nunca ingresan en la tarjeta. Y si ahora vienen con el cuento de decir que nos están midiendo, pues es falso. Pues ni ellos mismos se creerían que Perú Posible tiene menos de 1%. O sea, una vez más, no quisiera pensar que las encuestadoras se están prestando para manipular a la opinión pública. Sería lamentable que se tiñeran de un amarillismo que ya le hizo mucho daño a cierto periodo en la historia del Perú. Como no se creen ellos mismos, algunos porcentajes de sus amigos que tienen en la relación, ¿no? En todo caso, esperemos, ojalá que salga una encuestadora ética
que mida a Perú Posible y que nosotros podamos manifestar eso, públicamente, tomar una decisión. Pero Muy lo bien. que ha pasado hoy día con Datum es realmente vergonzoso, ¿no? Y lo digo así con todas sus palabras. Muy bien. Don Juanchi, pues muchísimas gracias por esta presencia. Gracias. Vamos a hablar más adelante en base a la decisión que tome Perú Posible. Ok, muchas Muy gracias, amable. Enrique.